Amada Iglesia del Señor Jesucristo, damos gracias por este tiempo de adoración que Dios nos permite poder exaltar y glorificar su nombre en la hermosura de su santidad. Amados hermanos, en esta noche quisiera dar continuidad al mensaje que estuve compartiendo hace 2 domingos atrás en nuestra iglesia, titulado ¿Se murió el amor? Para esta noche he traído un título a reflexionar sobre el mismo texto del mensaje de Primera de Juan, capítulo 4, verso número 7. Y el título de este mensaje se titula Usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Usted puede dar sin ningún tipo de afecto, pero no puede amar sin la responsabilidad de dar a aquellos que nos rodean. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el verso número 7. Y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra, amada iglesia. En la primera parte del mensaje, en referencia a este texto de Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, estudiamos lo que puede ser más difícil, aquello que se le puede hacer más difícil a una persona realizar, incluso a un creyente, y esto es amar. Nosotros, los hombres de Dios, tenemos que romper con muchos estereotipos y patrones de la cultura, en donde se nos ha dicho a nosotros que amar le corresponde al sexo femenino. Mentiras del diablo, porque amar es un ejercicio de todo aquel que ha nacido de Dios. Usted ve que a veces nosotros los hombres decimos, hermano, yo te amo, pero cuán difícil se nos puede hacer emitir esa expresión. Así que una de las cosas que más difícil se le hace al hombre es amar, y esto es de acuerdo a la naturaleza de pecado, la cual es totalmente egoísta. Pero también discutimos en ese mensaje las 3 bases importantes del amor. Número 1, la justicia, el respeto y el derecho. Y concluimos ese mensaje citando que el amor no está muerto, el amor está vivo, porque el amor no es una idea del hombre creado que ha buscado definir el amor como un mero sentimiento o una atracción, sino el amor es el creador de todo lo que vemos. Invisible o visible, el amor es Dios. Y yo espero que eso esté claro en su corazón. Ahora bien, amada iglesia, les pregunto, ¿en dónde fallamos? Usted y yo. ¿En dónde fallamos a la hora de mostrar amor genuinamente en primer lugar a Dios y a aquellos que nos rodean? ¿En dónde usted cree que fallamos en el ejercicio de poder mostrar en primer lugar a Dios y a mi prójimo, que puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, en fin, el mundo que me rodea? A la hora de yo mostrarles amor de manera genuina. Miren lo que dice el texto de Mateo, capítulo 2, 22, verso 37. De yo mostrar este amor que el Señor Jesucristo me invita a practicar. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, amada iglesia. Y el segundo, dice la palabra, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Les pregunto, amados hermanos, ¿cómo usted maneja en su vida como cristiano este mandato bíblico? ¿Es algo que se ha convertido parte de su vida? ¿O usted se acuerda de manera ocasional de lo que Dios nos invita a vivir diariamente, que es el amor a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Y dice el texto que este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la iglesia del Señor Jesucristo fuera consistente en aplicar ese mandamiento, lo que estuviéramos viviendo en nuestras congregaciones, amados hermanos, sería un avivamiento tremendo para la gloria del Señor. Lo que estuviéramos viviendo en nuestras comunidades, en nuestras familias, fuera la misma gloria de Dios. Pero por cuanto se ha ido desasociando la iglesia de ese mandamiento, y a lo mejor no en su aspecto general, hoy por consiguiente vemos cómo entonces el egoísmo ha entrado dentro de las congregaciones y las demás detracciones que trae el egoísmo en el ser humano. Así que es un llamado a la iglesia a retomar el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por consiguiente podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero por cuanto este texto se ha desasociado, amados hermanos, de muchos cristianos, estamos pagando el precio de la desobediencia a la palabra del Señor. Me parece, amados hermanos, con el debido respeto, que el descuido en la disciplina de amar es lo que nos ha llevado a ser inconsistente en el mandato bíblico. Es aquello que nos puede llevar a fallar en ser consistentes en el amor, la falta de disciplina, en lo que Dios nos ha invitado a hacer. Y nosotros no es que estemos ignorantes a lo que es disciplina, porque nos hemos disciplinado para trabajar, nos hemos disciplinado en las diferentes tareas y responsabilidades que tenemos. Somos consistentes en hacerlas. Pero en cuanto a nuestra vida espiritual, ¿cuán disciplinados estamos? Recordemos las palabras de Jesús a Pedro. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, y vamos a leer del verso, el libro de Juan 15, vamos a leer hasta el verso 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es la segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba. Y eso es bien interesante, amados hermanos, porque Jesús le pregunta a Pedro en varias ocasiones que si lo amaba. Recuerden que Pedro anteriormente lo había negado. Jesús estaba ubicando a Pedro en una reflexión personal hacia su propia vida.
cuán consciente estaba Pedro de su amor por él, por el llamado que el Señor había puesto delante de Pedro. Y quiero corregir, es Juan capítulo 21, verso 15. Así que en el verso 15 le dice, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De la tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es bien interesante cómo Jesús ha ido llevando a Pedro en esta narración bíblica. En 3 ocasiones Jesús le hace la misma pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le hace énfasis al establecer la manera de ser fiel a su amor por Dios. Y es amando lo que Dios ama. Y hermanos, con mucho respeto quiero compartirles lo siguiente. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Eso es Biblia. Si no amamos a nuestro hermano, no podemos decir que amamos a Dios. Y esta es la enseñanza que Jesús le está dando a Pedro. Yo puedo cantar al Señor alabanzas, donde le expreso mi amor, pero si no estoy amando a mi hermano, de labios le honro, pero mi corazón está lejos de él. Porque no está centrado en su palabra. Y Dios y su palabra una cosa son. Jesús le está haciendo énfasis al establecer la manera de ser fiel a su amor por Dios y es amando a lo que Dios ama. Y este amor se verá revelado en la vida de Pedro, teniendo cuidado de sus ovejas. Cada hermano en nuestra congregación es una oveja de su prado. Por más pequeño que sea, Dios los ha llevado allí. ¿Cómo estoy tratando yo a mi hermano dentro de mi congregación? ¿Le estoy amando? ¿Le estoy respetando? ¿Estoy siendo justo en mi relación con él? ¿Estoy respetando su derecho? Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, ten cuidado de mis ovejas, alto precio se pagó por ellas, las cuales entonces representan el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Y era necesario, amada iglesia, que Pedro entendiera bien lo que Jesús le está encomendando y que se asegurara Pedro de lo que esa encomienda implicaba para Pedro, amados hermanos. En referencia a lo que Pedro entonces le afirmó a Jesús cuando le dice, tú sabes que te amo. Entonces, si tú sabes que te amo, Dios, ahora el Señor quiere que él sepa lo que implica amar a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de ese amor que decimos profesar a Dios? Que cada uno de nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios que decimos que amamos a Dios.
Y esta expresión de Pedro a Jesús significaba estar dispuesto, amado hermano, a dar su vida por las ovejas, a dar su vida por las ovejas. Eso implicaba la expresión, tú sabes que te amo. Y Jesús estaba ayudando a Pedro a entender la magnitud de su amor por Dios. ¿Hasta dónde ese amor se extiende, amada iglesia? Hasta ahí, hasta dar nuestra propia vida por las ovejas. Este es el modelo que Jesús le estaba dando a Pedro, juntamente con el llamado de apacienta mis ovejas. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cada uno de nosotros sabe esta realidad de la palabra del Señor. Y me llama la atención, amado hermano, la palabra simple, sencilla, de Dios, de dos letras, y es da. Su vida da. El título de este mensaje es: usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Es imposible usted amar y no dar. Eso es imposible. Y Jesús nos enseña a entenderlo cuando dice, yo soy el buen pastor su vida da. Ahí vemos el amor. Da por las ovejas. Jesús dio su vida, amada iglesia, por cada uno de nosotros como ovejas de su prado. Ahora bien, ¿sabe usted lo que eso significa? Que Jesús dio su vida por las ovejas. Veamos esto en perspectiva, amados hermanos. Cuando una persona común se desprende de algo material, por lo regular siente cierta satisfacción si tiene un corazón noble. Cuando se desprende de algo material, siente cierta satisfacción por el hecho de que está dando. Pero esa misma persona que halló satisfacción en dar algo material, si le toca ofrecer su vida para salvar a otros, su propia vida, amada iglesia, para salvar a otros, ahora puede que no haya tanta satisfacción, sino que haya cierto pesar en su corazón por el hecho de que dar la vida no se trata de dar algo que en el camino puedes recuperar, sino que lo que estás dispuesto a perder para siempre para seguir la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Y esto es lo que Jesús está ayudando a Pedro a entender, pero también a su iglesia. ¿Cuántos hombres y mujeres no han dejado todo? Trabajos, buenos salarios, carreras profesionales, médicos que Dios ha llamado al ministerio y han dejado todo, sus estudios de vida, que han estado posiblemente toda la vida estudiando y Dios los llama a servirle, y se han trasladado a lugares inaccesibles en la tierra para poder ministrarle a personas el evangelio de Jesucristo. Están dejando su vida
para seguir la verdadera vida que es Cristo. Ahí en verdad se muestra el amor. Ahí en verdad podemos decir, yo estoy amando a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Cuando usted lo deja todo para servirle al Dios vivo, solo para servirle a Dios por amor a Él. Ese es el efecto del amor de Dios. Nos constriñe, amada iglesia, como expresa el apóstol Pablo, y aquellos que han vivido y experimentado ese amor divino no consideran más sus vidas para ellos. No pueden. No hay lugar para ellos. Ya ellos están muertos. Ahora vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne, como cita el apóstol Pablo, lo vivo para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted evalúa la manera que estamos amando a Dios y tomamos como referencia la palabra, podemos ver un gran trecho que nos falta por alcanzar. Y yo no sé usted, pero esa es mi realidad. Me falta mucho, amado hermano, por alcanzar ese amor que la palabra me enseña, amados hermanos. Ese amor que Dios quiere que cada uno de nosotros comencemos a vivir y a practicar como hijos e hijas de Dios. Han dejado sus vidas para rendirlas ante Dios, al Dios que por amor nos rescató del infierno y de la muerte. Si el destino de nosotros era ese, ¿cómo vamos a vivir para nosotros? Cuando hubo uno que me rescató para que no siguiera viviendo para mí, sino ahora para él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15 dice lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven, usted y yo, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Fallamos en mostrar amor cuando creemos que el amor está basado en un sentimiento. Esto hace la experiencia de amar una intermitente o inconsistente, porque así también son los sentimientos, van y vienen. El amor no es un sentimiento que depende de lo que yo sienta. El amor es una decisión. Jesús tomó la decisión de ir a la cruz y si fuera por sus sentimientos, él le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús decidió ir a la cruz a pesar de lo que pudo haber sentido. El amor, amados hermanos, es una decisión firme y radical que nos lleva a amar a pesar de las peores circunstancias que usted y yo podemos experimentar en la vida. El ejercicio de amar es fiel y consistente, amados hermanos. Por lo menos ese ha sido el amor que yo he visto en mi vida de parte de Dios. Ha sido fiel y ha sido consistente aún cuando yo no he sido tan fiel a ese amor. Cuando usted ha visto en las escrituras, les pregunto, ¿cuándo usted ha visto en las escrituras que el amor de Dios ha cesado? ¿Cuándo usted ha visto que el amor de Dios ha tomado un tiempo para no tomar parte en la vida del ser humano? Mira, hermanos, nosotros respiramos, nosotros nos alimentamos, nosotros vivimos gracias al amor de Dios. El amor de Dios no ha cesado aun cuando su pueblo ha sido infiel.
tras ir detrás de dioses falsos y paganos. Dios se ha mantenido amándonos, amados hermanos, dándonos oportunidades, producto de una virtud del amor que es la paciencia. Miren lo que dice el libro de Números, capítulo 14, y vamos a leer 18 y 19. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí vemos resumido cómo ha sido Dios consistente con su pueblo. Aunque ellos fueron infieles, Dios se ha permanecido fiel. Y nosotros también podemos dar testimonio de esto, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fallado a Dios y Dios continúa amándonos, perdonándonos? Aunque el texto dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El amor, recuerden que es justo. Dios muchas veces nos enseña amándonos. Estos versículos que leímos, amados iglesia, nos revelan varias características del amor de Dios, en donde claramente se puede apreciar que su amor no está basado en emociones o sentimientos, sino en la verdad. Número 1, dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. En ocasiones, amados hermanos, somos muy rápidos para irarnos, demasiado de rápidos. Dicen por ahí que somos de mecha corta en un dicho. Somos muy rápidos para irarnos, amados hermanos, hacia aquellos o hacia aquel persona con quien hemos tenido algún malentendido, discusión. Tenemos una situación con alguien y vemos cómo nos enfurecemos, nos airamos demasiado de rápido. En ocasiones ese enojo, esa ira se convierte en resentimiento, en amargura, lo que es peligroso en términos de su relación con Dios y aún con su hermano. Y al instante que permitimos esa ira en nuestra humanidad, comenzamos a producir o a sentir un sinnúmero de pensamientos totalmente errados y apartados de la verdad de Dios. En otras palabras, amados hermanos, lo que pensamos muchas veces producto del enojo es una mentira. La misma mentira que nos llevó a enojarnos en vez de amar a nuestro prójimo. Y así de rápido que nos enojamos, comenzamos a hablar por nuestra boca palabras corrompidas que no hemos aprendido de Dios, sino en la cultura de donde no debemos volver. Usted no se ha fijado que cuando usted está molesto o yo estoy airado, las palabras que citamos, no estamos pendientes de esas palabras que comienzan a salir por nuestra boca. No creo, amado hermano, que esas palabras sean bíblicas, sino lo que produce el enojo, que es destrucción. Son palabras destructivas, amados hermanos. Son palabras cargadas de ira y por consiguiente, cuando salen por nuestra boca, lastiman y hieren. Pero cuando hablamos palabra de gracia, cuando hablamos palabra de Dios, si estas palabras a través del Espíritu Santo traen paz y libertad a su corazón. La gracia de Dios es la estrategia que el creyente debe de tener para ir al campo de batalla. Esa gracia no está centrada en las emociones, amados hermanos. Esa gracia no está centrada en la ira o en el enojo. Esa gracia está centrada en la común unión con Dios. Ese es el efecto donde usted puede practicar la gracia en la medida que está
común, unido con nuestro Padre Celestial. La gracia nos ayudará a mantener la unidad con nuestro prójimo. Y es el poder de Dios que transforma nuestras maneras de hablar. La gracia transforma nuestras palabras, porque la gracia también es una manifestación del amor y el poder de Dios. ¿Qué usted cree? ¿Que Jesús no tenía motivo para estar molesto con sus discípulos? En el momento más difícil de Jesús, ellos lo abandonaron. Aquel discípulo con quien él tuvo experiencias extraordinarias como Pedro lo negó. Mas, sin embargo, cuando Jesús se encuentra con ellos, le expresa palabras de gracia. Pedro, ¿me amas? Él sabía lo que había en el corazón de Pedro. Posiblemente Pedro se encontraba avergonzado, pero ahora viene el amor de Dios a restaurar a Pedro, a darle una oportunidad a Pedro de rectificar su amor por Dios, pero ahora con una enseñanza divina de humildad y de gracia y de perdón y de misericordia, lo que trajo a Pedro una libertad tremenda para poder servir al Señor. Hay una definición de gracia, amados hermanos, que quisiera compartir con ustedes. Gracia es el poder de hacer lo correcto por causa de Jesucristo y su reino. Repito, gracia es el poder de hacer lo correcto por causa de Jesucristo y su reino. La gracia no me garantiza el derecho de hacer lo que quiero o siento para buscar la felicidad o la paz. Debemos de cuidarnos de lo que nos brinde felicidad, no sea hacer lo que queremos, amados hermanos, sino lo correcto, que es lo que en verdad a usted y a mí nos brindará paz. ¿Cuántos motivos usted y yo no le hemos dado a Dios para que se aire con nosotros? ¿Cuántos motivos no le hemos dado? Entiendo que muchísimos, pero ¿qué ha pasado? Que su misericordia no nos ha consumido. Veamos lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta es la grande diferencia entre la manera de amar del hombre natural y vil pecador y la manera de amar de Dios. Y es la que nos enseña Dios y demanda a practicar a sus hijos. Amados hermanos, espero continuar con este mensaje el próximo jueves. Espero que le esté edificando lo que la palabra de Dios nos está llamando a nuestra atención. Así que en este momento tengamos un tiempo de oración. Padre celestial y Padre bueno, hemos expuesto tu poderosa palabra. Perdónanos, Señor, porque sabemos que posiblemente nos hemos enfocado en nuestra vida como cristianos en muchos aspectos, Señor, que sí son importantes, pero tú nos das el primero y grande mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo, Dios, que tú nos estás llamando al principio y fundamento de la fe cristiana, el amor, Padre Celestial. Permite que tu iglesia haya tenido oídos para tu palabra, y no solamente oídos para recibirla, pero también en el ejercicio de escucharla, el Espíritu Santo haya creado convicción de la misma, para que entonces no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu verdad. Por Cristo Jesús hemos orado, dándote gracias. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, amada iglesia.